Capítulo 15. Cebo. Mientras se lanzaba hacia Rukia, Ichigo consideró por un momento si debería atacar primero al hueco grande, pero luego negó con la cabeza. Era el humanoide el que mantenía a Rukia contra las cuerdas, así que deshacerse de eso sería lo mejor. Corrió hacia su objetivo con tanta velocidad como el Shunpo podía darle, y la gravedad le agregaba una gran cantidad. Fue a por una puñalada hacia abajo, pero justo antes de que pudiera golpear, el gran hueco dejó escapar un grito, y el que estaba acosando a Rukia inmediatamente se lanzó hacia atrás, moviéndose lo suficientemente rápido como para esquivar tanto la hoja que caía como la pequeña onda de choque de su impacto. Ichigo se puso de pie rápidamente, moviendo a Sode no Shirayuki a una posición de guardia mientras esperaba que el polvo levantado por su aterrizaje se dispersara y mientras tanto le dijo a Rukia, poniendo su actitud más segura de sí misma: espero que no te importe si te quito esto de las manos. Cuando no recibió respuesta, se giró para mirar a Rukia, perplejo, solo para descubrir que la Shinigami tenía una expresión seriamente conmocionada en su rostro y claramente estaba temblando. Miró hacia atrás para ver si el enemigo se estaba moviendo, podía ver su silueta a través de la nube de polvo y no parecía tener prisa por ir tras ellos, y luego se acercó a Rukia mientras preguntaba, tratando de despejarse su propia confusión. Rukia, ¿qué te pasa? ¿Por qué este hueco te tiene tan conmocionado? Se dio la vuelta de nuevo mientras esperaba la respuesta, y luego sus ojos se abrieron con sorpresa al ver que el oponente no era un Oyou, o al menos, no se parecía a uno. Tenía un rostro humano muy normal en lugar de una máscara, sus ojos eran normales, su rostro alargado y su barbilla puntiaguda, y en su mano tenía una katana con una empuñadura azul oscuro y una cruz rectangular. Y por supuesto, la ropa identificaba claramente al chico como un Shinigami. ¿Un Shinigami? ¿Por qué pelea con ellos? ¿Es uno de esos espías que dijiste? Rukia pareció estar conmocionada por eso, finalmente, mientras respondía con voz vacilante. No, él no es un Shinigami, ya no. Ah, tal vez podría explicarlo, ¿eh? Ichigo se giró hacia el enorme hueco, que se había acercado un poco más, y dejó escapar una risa oscura cuando dijo: verás, tengo un poder muy raro entre los huecos. En lugar de simplemente asimilar las almas de aquellos que como, puedo crear réplicas de ellos, incluso acceder a sus recuerdos, incluso puedo darles a sus propias almas una pequeña cantidad de control sobre estas réplicas, nunca lo suficiente como para desobedecerme, por supuesto, pero lo suficiente como para que pronuncien algunas palabras de despedida. Rukia querida. Los ojos de Ichigo regresaron a Rukia, que todavía estaba temblando, y luego al Shinigami de cabello oscuro, que todavía esperaba al otro lado. Ichigo bajó la voz, tratando de un tono reconfortante cuando preguntó: Rukia, ¿quién es? Entonces, el Shinigami enfocó sus ojos en Ichigo y dijo: soy Kaien Shiba. Yo era el teniente de Rukia, pero luego me mataron. Asesinado, debido a su incompetencia. No soy más que un esclavo de los huecos, todo porque le dieron un puesto que no se merecía. Rukia retrocedió un paso como si acabara de recibir un golpe y murmuró, en un tono desesperado: no, Kaien, por favor, créeme, yo nunca quise. Mientras que Rukia estaba totalmente fuera de sí, Ichigo no, así que notó que un tentáculo brotaba de uno de los agujeros debajo de los ojos del gran hueco y se lanzaba para atacar a Rukia. Lo interceptó, parándolo e incluso intentando congelarlo en su lugar, pero el contacto fue demasiado breve, dejando solo una pequeña capa de hielo sobre el apéndice. El hueco no pareció desconcertado por esto, aunque miró el tentáculo con cierto interés, antes de volver a mirar a Ichigo y comentar: reconozco la espada que estás empuñando, Shinigami. Es la vieja espada de la querida Rukia, ¿no es así? ¿Verdad? ¿Es este un nuevo truco que han desarrollado ustedes, los Shinigami, pasando espadas? Pensé que eran bastante personales. Ichigo entrecerró su mirada hacia él y dijo en un tono de desafío: ¿por qué no? El hueco se encogió de hombros y respondió, todavía pareciendo perfectamente en control: tal vez lo haré, en algún momento. Pero, ¿estás seguro de que soy yo en quien deberías concentrarte? Ichigo se quedó perplejo por un momento, luego sus ojos se abrieron como platos cuando se volvió y vio que Kaien Shiba, o al menos su zombie o lo que fuera este remanente suyo, estaba cargando contra Rukia, blandiendo su espada. Estaba desviando muchos golpes creando pequeñas barreras con su Kido, pero incluso mientras lo hacía, también estaba hablando, su tono era tan bajo que sin prestar atención, Ichigo no pudo escuchar sus palabras. Kaien, por favor, detente. Nosotros, todavía podemos resolver esto, yo podría, tratar de encontrar una solución, alguna manera de, liberarte de este hueco, por favor.
El Shinigami, por su parte, no parecía conmovido en absoluto, sino que golpeaba implacablemente mientras decía, ya me fallaste. No tengo motivos para confiar en ti. No pudiste salvarme cuando estaba vivo, ¿por qué debería hacerlo? ¿Crees que podrías hacerlo ahora que no soy más que un resucitado? Al ver cómo Rukia estaba peleando, completamente a la defensiva y, a menudo, solo detenía la espada de Kaien por los márgenes mínimos, Ichigo decidió que podría lidiar con el tipo grande más tarde y, en cambio, cargó contra el cuerpo a cuerpo de Rukia, justo a tiempo para bloquear la espada de Kaien con Sode no Shirayuki y enviarlo patinando hacia atrás. Eso hizo que Rukia se volviera hacia él con confusión escrita en todo su rostro. Ichigo. Él le sonrió y luego dijo, mira, puedo ver que esto no es fácil para ti, pero tienes tus jaulas, ¿no es así? Hemos estado luchando para capturar antes, solo haz eso con él también, y veremos si podemos salvar a tu amigo más tarde. Lo mantendré ocupado, solo asegúrate de que el tipo grande no se nos acerque sigilosamente e intente capturar a Kaien cuando tengas una oportunidad. Y luego, sin darle ninguna oportunidad de dudar o discutir más, Ichigo se lanzó hacia adelante, cruzando espadas con el antiguo Shinigami una vez más. El tipo lo miró pasivamente, con ojos fríos y sin ninguna emoción real en su rostro, la rabia que había mostrado al principio cuando se enfrentó a Rukia desapareció por completo. Ichigo lo presionó con una serie de golpes repentinos y el tipo cedió terreno. Ichigo frunció el ceño. Eso se sintió mal. Si bien no era la única forma de manejar una pelea de espadas, mantener al oponente bajo presión siempre fue el mejor enfoque, y dictar el ritmo de la pelea, que este Kaien le estaba permitiendo hacer sin oposición, casi siempre lo llevaría a la victoria. A menos que el atacante haya cometido un error que su oponente pudo capitalizar. Parecía extraño que un Shinigami peleara de esta manera, como si esperara que Ichigo cometiera un error. Supuso que era posible que Kaien fuera simplemente un mal espadachín, aunque eso planteó la pregunta de por qué no estaba usando algunas de las otras habilidades de Shinigami, si era mejor en eso. Entonces Kaien habló, sonando desinteresado en su propia pregunta cuando dijo, ¿quién eres? Mi nombre es Ichigo Kurosaki, y estoy empezando a pensar que no eres el verdadero Kaien Shiba, ni un Shinigami en absoluto. Rukia estaba demasiado sorprendida para darse cuenta, pero tu manejo de la espada apenas llegaba al nivel de principiante. Creo que incluso el Shinigami más malo tendría más habilidad que esto. Bueno, ¿no somos un chico inteligente? Sí, muchacho, de hecho, no soy Kaien Shiba. La respiración de Ichigo picó por un momento cuando la voz de Kaien cambió en tono e intensidad, sonando femenina y familiar. Luego, cuando su oponente retrocedió una vez más, su mano libre fue a su cabeza, agarrando sus cabellos y quitándoselos. Todo su cuerpo pareció transformarse mientras lo hacía, y entonces ya no era él, sino más bien ella, una mujer alta con largos cabellos castaños ondulados y cálidos ojos marrones, que le sonrió a Ichigo con una familiaridad que hizo que se congelara. En sorpresa. ¿Soy yo, Ichigo, no me reconoces? Mamá. Instintivamente, Ichigo dio un paso atrás cuando, frente a él, su madre hizo lo mismo, y estaba a punto de abalanzarse sobre ella cuando de repente otra voz gritó directo a sus oídos, en tono de pánico. Retrocede, idiota. Ahora. Ichigo siguió la orden de Sode no Shirayuki casi por reflejo, y eso fue lo único que lo salvó ya que la espada, que aún estaba en la mano de su madre, solo abrió un corte en su vientre en lugar de destriparlo por completo. Se tambaleó hacia atrás, con la mano en su vientre con incredulidad incluso cuando, frente a él, lo que se parecía en todo a Masaki Kurosaki hizo un puchero, incluso el puchero era correcto, podía recordar haberlo visto tantas veces. Y dijo, sonando decepcionado, Ichigo, ¿es esa una forma de saludar a tu madre? ¿Por qué no vienes a darme un abrazo? Tú no eres mi madre, ella nunca hubiera. ¿Dejarte morir? ¿Pero me dejaste morir, Ichigo, o lo olvidaste? No, ese no fui yo, ese fue. Ella lo interrumpió nuevamente, con un movimiento de sus manos y dijo, está bien, te perdono. Eso es lo que hacen las madres. Pero primero, debes venir a mí. Una vez que ambos estemos muertos, finalmente podemos estar juntos como espíritus, de la forma en que deberíamos haber estado durante tanto tiempo. Ichigo volvió a negar con la cabeza, dando otros 2 pasos y dijo, no, esto es un truco, la lata hueca puede leer la mente, de alguna manera, y. Oh, ¿no me presenté, Kurosaki? Ichigo se giró hacia el gran hueco, para ver que la sonrisa en su máscara se había hecho más grande cuando dijo, me llaman el gran pescador. Tal vez sepas el nombre. Recogí a tu madre, de la misma manera que lo hice con el amigo de Kuchiki Rukia. Ambos son igualmente reales.
Ichigo se quedó sin palabras por eso, y luego la figura que se parecía a su madre se abalanzó sobre él, moviéndose para ensartarlo. Ichigo se giró, pero fue lento, en parte por la sorpresa y en parte porque no quería lastimarla. Y luego, una barrera dorada apareció en su camino, y como la espada solo golpeó eso, Rukia estaba allí, junto a él, arrastrándolo en el aire con ella misma mientras decía, disculpándose. Lo siento, yo. No estaba seguro de lo que estaba pasando y cuándo atacar. Yo, lo entiendo. Este engaño, ¿cómo es que lee nuestra mente? Rukia negó con la cabeza y respondió, sombría. No creo que lo sea, de lo contrario me habría impedido salvarte, ¿no? Pero entonces, Rukia asintió. Es realmente como él dice. Ese es el poder de Grand Fisher. Usa los que come como señuelos para su familia más cercana, y luego lo repite una y otra vez. Es uno de los Oyous más antiguos y poderosos. Ha estado activo durante más de 3 siglos. Y ha matado a varios tenientes Shinigami. Ichigo frunció el ceño. Eso sonaba preocupante, pero al final, no cambió nada. Entonces, ¿qué quieres hacer? Mantiene a tu amiga Y. A mi madre, atrapadas, o las mató, o como sea que funcione. No tengo planes de dejarlo pasar. Rukia pareció recuperar algo de resolución ante eso, y respondió. Yo tampoco, no te preocupes. Digo que sigamos tu plan. Enjaulamos el anzuelo, luego derribamos a Grand Fisher. Duro. Ichigo asintió ante eso. No podía obligarse a sonreír ante la idea de llevar la pelea al monstruo, pero había cierta satisfacción sombría ante la idea de tener un enfrentamiento definitivo con el hueco que había sido responsable de que su madre desapareciera de su vida durante tanto tiempo. Rukia asintió y luego envió 3 de sus esferas gigantes a la figura en el suelo. Ichigo trató de no pensar en cómo parecía que su amigo estaba atacando directamente a su madre, y en su lugar cargó contra el enorme hueco debajo de ellos. El enemigo golpeó con múltiples tentáculos, pero Ichigo se zambulló directamente en ellos mientras cortaba su espada a su alrededor para crear un anillo de hielo que los desvió a todos mientras se lanzaba a través, aterrizando directamente frente al hueco. Golpeó hacia adelante, lo que provocó que Grand Fisher se lanzara hacia atrás en respuesta. Ichigo siguió adelante, apartando uno de los tentáculos, cortando otro y luego atacando con otro corte, dejando una profunda herida en el brazo del monstruo. Grand Fisher le dio un puñetazo con la otra mano. El golpe fue muy poderoso y empujó a Ichigo hacia atrás, pero gracias a Akuga, había sido capaz de endurecer su cuerpo con determinación justo antes, por lo que pudo volver a cargar sin pausa. Habiendo ganado algo de distancia, Grand Fisher descubrió que contrarrestar con sus tentáculos era mucho más fácil de hacer, pero Ichigo aún estaba progresando. Entonces, de repente, una esfera dorada gigante se estrelló contra Grand Fisher por detrás, haciéndolo tropezar. Todavía logró evitar una puñalada en su máscara, lo que fue impresionante, considerando que la cosa era tan grande como el resto de su cuerpo, pero, sin embargo, Ichigo logró herir profundamente al hueco antes de que pudiera retirarse. Y luego, dicha retirada se detuvo cuando Grand Fisher se estrelló contra una gran barrera que Rukia había construido detrás de él. Una vez más, tuvo que recibir un golpe de Ichigo, bloqueándolo con su antebrazo, lo que resultó en un corte bastante profundo, antes de que pudiera dar un golpe lo suficientemente poderoso con uno de los puños en sus patas traseras para destruir la barrera y retirarse. Más atrás. En este punto, Ichigo finalmente pudo sonreír con desafío al Oyou, ya que el trabajo en equipo entre él y Rukia claramente lo estaba poniendo a la defensiva. Cargó una vez más, pero esta vez Grand Fisher respondió con un solo tentáculo golpeándolos, aunque uno que parecía tener una cabeza redonda más grande en lugar de la forma de lanza que todos los demás tenían antes. Ichigo ignoró esto, solo golpeó directamente el tentáculo para cortarlo, excepto que descubrió que la espada había sido golpeada y, mientras observaba, se dio cuenta de que el gran globo al final del tentáculo había cambiado, convirtiéndose en una figura humana. Que, un momento después, se completó de nuevo en la imagen de la madre de Ichigo, excepto una con su espada clavada en su cabeza. La vista lo dejó en estado de shock repentino, y una vez más fue solo la repentina advertencia de Sode no Shirayuki lo que lo hizo salir de su alcance antes de que el Masaki frente a él pudiera apuñalarlo. El simulacro de la madre de Ichigo dejó escapar un suspiro, mientras el corte en su cabeza se cerraba lentamente, y dijo, Ichigo, ¿es eso realmente lo que quieres hacer? Huele, ¿sabes?
Mientras Ichigo no podía reaccionar, Rukia golpeó, pero Masaki se desconectó del tentáculo que había permanecido atacado en su cabeza, esquivando las esferas de fuego brillante arrojadas por Rukia. Luego, otro tentáculo, esta vez el que estaba conectado a la parte superior de la máscara de Grand Fisher en lugar de uno de los que se alojaban debajo de sus ojos, brotó otro nuevo que rápidamente se convirtió en la imagen de Kaien Shiba, mirando a Rukia con desdén y disgusto. Incluso cuando Masaki comenzó a dirigirse hacia Ichigo, Rukia pareció afligida por un momento, luego sacudió la cabeza y gritó: «Ichigo, tomaré el tuyo si tú tomas el mío». Sin necesidad de que se lo dijera 2 veces, Ichigo cargó contra Kaien, chocando contra él y enviándolo al suelo, ya que claramente no podía caminar en el aire como Ichigo podía hacerlo. Una vez más cruzaron espadas, pero antes de que se produjeran 2 intercambios, Ichigo vio la figura transformarse frente a él y, una vez más, se encontró frente a Masaki mientras su madre le hacía un puchero y decía: «Esto es como el tiempo con el galletas, ¿no?». Ichigo no pudo conectar lo que estaba diciendo por un momento, y continuó: «Estás tratando de proteger a tu amiga de la misma manera que tomaste el castigo para Karin cuando robó las galletas». Los ojos de Ichigo se entrecerraron ante eso y dijo: «Nunca le dije a mamá sobre eso». «No, pero protestaste por tu castigo esa vez. Nunca lo hiciste por los castigos que recibiste cuando en realidad los merecías. ¿Realmente pensaste que no me di cuenta?». Eso dejó a Ichigo sorprendido una vez más, al darse cuenta de que ella tenía razón, y que esto no era algo que él mismo supiera. ¿Cómo podría Grand Fisher ser capaz de falsificar algo como esto? Esta vez, Sode no Shirayuki ni siquiera envió una advertencia. En cambio, podía sentir la espada dirigiendo su brazo por sí misma, para detener otra confianza de la figura frente a él, pero sin su colaboración activa, la parada fue lenta y torpe, y todavía tenía una herida en el costado cuando tomó unos pasos atrás. Su madre miró a Ichigo con tristeza y le preguntó en tono suplicante: «¿Por qué sigues así, Ichigo? ¿No sería más fácil detener esto?». Ichigo hizo una mueca, mientras sus ojos se posaban en los enormes huecos que miraban y sonreían desde detrás de la imagen de Masaki. No podía rendirse y, sin embargo, tampoco creía que realmente pudiera poner toda su fuerza en esta lucha, no cuando su enemigo realmente parecía tener a su madre como rehén. Tatsuki vio a Ichigo alejarse y vio que Injo estaba haciendo lo mismo. Luego el chico se volvió hacia ella y dijo, con una sonrisa de suficiencia, incluso cuando terminó de levantarse y colocó la espada en una posición de descanso sobre su hombro: «Entonces, ¿puedes llevarme?», dijiste. ¿Qué? En realidad no lo estaba, todavía dudaba de sus habilidades con sus nuevas habilidades, pero como el infierno iba a darle al chico alguna satisfacción en el asunto. Además, ella podría ser nueva en la lucha espiritual, pero chicos de Kung Fu arrogantes que hablan basura. Eso, lo había estado haciendo durante el tiempo suficiente para conocer los movimientos de su sueño. Por favor. Lo haría con una mano atada a mi espalda, pero has sido lo suficientemente idiota con mis amigos. He decidido que no mereces una oportunidad deportiva. Espero que lo hagas. Y luego, sin esperar la respuesta, pero asegurándose de que él estaba a punto de decir algo y, por lo tanto, tendría la guardia baja, ella cargó, ya enfocada en su determinación de ser capaz de aguantar cualquier golpe que él tuviera listo y asestar un golpe serio. Herida una vez que pudiera asestar un golpe. Para su crédito, Jinjo cambió de lo que sea que había estado a punto de decir a una posición defensiva bastante rápido, cortando con su espada mientras disparaba varios rayos a lo largo de su camino. Podía ver su juego incluso mientras esquivaba. Con lo alto que había llegado el estallido, no podía saltar sobre él, solo tomar uno de los lados. Estaba recortando sus opciones. Tatsuki sonrió mientras giraba hacia la derecha, lo que provocó que Injo vacilara una fracción de segundo. La izquierda tenía más espacio abierto entre la barrera de vigas y el borde del techo, por lo que esperaba que ella esquivara ese lado, lo que le permitió ganar unos preciosos metros antes de que él siguiera con el movimiento obvio, cortándose hacia la derecha para desplegar una mayor cantidad de rayos destinados a cubrir completamente el área mientras ella no podía esquivar. Ella saltó por el costado del edificio justo cuando él disparó, luego se pegó a la superficie vertical aprovechando su amistad y afecto por Orihime, y procedió a correr por la pared hacia adelante, y tan pronto como los rayos se detuvieron, empujó hacia arriba, volviendo a su más fuerte determinación de envolverse una vez
vez más en un campo tan duro como la piedra. La maniobra claramente había dejado a Ginjo sorprendido, pero Tatsuki aún no estaba lo suficientemente cerca para derribarlo. Ella estaba, sin embargo, perfectamente posicionada para una devastadora caída de talón en el techo que partió una losa sólida, que luego procedió a golpear con el mayor disgusto posible, enviándolo volando directamente a la cara de Ginjo. Su enemigo cortó el proyectil con su espada, pero fue una distracción suficiente para que Tatsuki se colocara junto a él y lo golpeara con un puño de ira, gritando el chorro de fuego espiritual más poderoso que pudo. Ginjo retrocedió, pero parecía que todo lo que hizo tan duradero, también lo hizo un poco a prueba de fuego, ya que sus cabellos estaban muy chamuscados y su rostro quedó con ligeras marcas de quemaduras, pero no estaba en llamas. Giró a ciegas y salvajemente en su dirección, su vista aún recuperándose del repentino destello de su ataque, que Tatsuki esquivó dejándose caer al suelo y luego empujando hacia adelante con tanta determinación como pudo, golpeando el vientre de Ginjo con un placaje con el hombro mientras usaba un golpe de codo elevado, combinado con un repentino empujón de desdén, para enviar la espada volando detrás de ella mientras derribaba a Ginjo al suelo. Con un grito de triunfo, fue a dar el golpe final con un puñetazo hacia abajo, excepto que Ginjo pareció rebotar del suelo, más rápido que cualquier recuperación que hubiera visto antes y sin siquiera usar sus piernas, como si el suelo mismo lo estaba empujando hacia arriba en lugar de que lo hicieran sus músculos. Fue lo suficientemente repentino como para enviar a Tatsuki volando hacia atrás. Ella rodó con él, poniéndose de pie y en posición de guardia, justo a tiempo para que el puño de Ginjo golpeara sus brazos cruzados. La aceleración repentina que parecía haber tenido se combinó con cualquier técnica de refuerzo que estaba usando lo suficiente como para hacerlo doloroso, a pesar de lo concentrada que estaba en ganar a cualquier precio. El hombre sonrió ante eso y comentó: «Eres inteligente, te concedo eso, pero eres solo un principiante. He estado haciendo esto durante casi 20 años. He estado en malas posiciones antes, y contra alguien como tú, no lo haré. Ni siquiera necesito mi espada para ganar. Déjame mostrarte lo que un Fullbringer puede lograr, y te arrepentirás de pensar que soy fácil de vencer». Tatsuki lo fulminó con la mirada a través de sus brazos cruzados y respondió, tratando de sonar tan segura de sí misma como pudo, poniendo la determinación en su voz tanto como lo había hecho en su cuerpo. «Ya veremos, no soy tan verde. Como piensas, yo también he sido un luchador durante años. Esto es solo un nuevo estilo que estoy aprendiendo, nada más, y no podría esperar un mejor muñeco de prueba. Ven a mí entonces». Ginjo saltó hacia atrás mientras descruzaba sus brazos para alejarlo, y mientras cargaba, dejó escapar un largo suspiro, y eso cuando Tatsuki de repente se encontró como si estuviera atravesando un campo, como el puño que había estado apuntando. A su cabeza viajó a apenas una décima parte de la velocidad que ella había esperado, mientras que Ginjo esquivó hacia un lado con reflejos imposiblemente rápidos, como si usara un trampolín para ponerse a su izquierda y lanzarle un poderoso golpe directo a la mejilla. El golpe la hizo estrellarse contra el suelo, y ella endureció su determinación en pleno vuelo para evitar lastimarse, excepto que, cuando lo golpeó, en lugar de dejar un cráter o algo por el estilo, sintió como si hubiera aterrizado en un lecho de arena. Lo cual no hubiera estado mal, ya que no le dolía tanto, excepto cuando trató de levantarse. Sus ojos se abrieron cuando vio a Ginjo acercándose a ella con otro golpe directo, y agitó una mano desesperadamente con tanto disgusto como pudo. La ola de Reiatsu cargado lo envió volando hacia atrás. Pensando rápidamente, estrelló ambas manos contra el suelo debajo de ella con una carga similar para alejarse de la trampa, pero mientras lo hacía, descubrió que Ginjo ya estaba regresando por ella, como si se hubiera recuperado del ataque en el aire. Todavía se las arregló para colocar al menos un brazo en el medio para suavizar el golpe, pero de todos modos fue empujada hacia atrás por él. Se enderezó como pudo para prepararse para el aterrizaje, pero Ginjo aterrizó un momento antes que ella con una mano apoyada en el suelo, y cuando sus pies tocaron el techo, siguieron patinando, como si no hubiera fricción en la superficie, solo la cerca de la azotea le impidió deslizarse por el edificio. Ginjo, por otro lado, no pareció molestarse en absoluto, ya que lo vio cargar hacia adelante, y luego se dio cuenta de que estaba rebotando en el aire en lugar de tocar el suelo, mientras que Tatsuki ni siquiera podía mantenerse erguido como sus pies. Seguía sin poder encontrar ninguna compra debido a la falta de fricción.
Con los ojos muy abiertos cuando Jinjo se acercó, trató de concentrarse en la sensación de desapego que Yoruichi había dicho que era la clave para lograr una resistencia superior a la roca, para ganar la dureza y el filo del acero. No se le ocurrió de forma natural, pero pensó que podía manejarlo solo con su brazo, y una vez que estuvo segura de que lo tenía, lo apuñaló directamente a través de la cerca de la azotea, su daño llegó hasta el codo. Podía sentir que le dolía y ver un poco de sangre en él, una clara señal de que todavía no lo había manejado a la perfección, pero no importó, porque le dio la ventaja que necesitaba, y cuando Jinjo se acercó para atacar, ella lo usó para impulsarse hacia arriba en una doble patada elevada, desatando toda su furia y odio por su oponente y esta situación en la que la había puesto. La ola creciente de fuego espiritual que salió del ataque que envolvió al Fullbringer que cargaba fue genuinamente satisfactoria de presenciar. Aún así, sabía por su anterior golpe de ira que no sería suficiente para derribarlo, así que, mientras él retrocedía, con humo oscuro saliendo de todo su cuerpo, ella aprovechó el tiempo para agacharse en la parte superior de la cerca, liberando su brazo de él pero manteniendo un agarre sólido aún. Necesitaba cargar contra él más rápido de lo que lo había hecho hasta ahora, la forma en que claramente estaba alterando el área a su alrededor para su ventaja significaba que no podía dejarlo en ningún momento para que se preparara, pero no tenía la técnica de caminar en el aire o la velocidad. Ichigo le había mostrado, lo que significaba que tendría que improvisar. Tatsuki sonrió ante su loca idea, luego concentró toda su ira en sus pies y pateó directamente a la cerca. La pura euforia cuando fue lanzada hacia adelante por la explosión que había detonado a sus pies fue suficiente para dejar que su poder atravesara el dolor de sus piernas. Había cambiado la técnica de endurecimiento en sus piernas tan pronto como había dejado salir el fuego, pero claramente su tiempo o la determinación que había estado usando para alimentarlo no habían sido lo suficientemente buenos para neutralizar por completo el daño de ser en la zona cero de una explosión. Y ahora, se estaba moviendo con la velocidad de un misil literal, ganando terreno a Jinjo tan rápido que vio que sus ojos se agrandaban con incredulidad y hazaña, incluso mientras lanzaba el puñetazo que seguramente acabaría con él. Agitó una mano apresuradamente frente a él, y Tatsuki pudo sentir cómo aumentaba la resistencia del aire a su movimiento, casi como si se hubiera convertido en una barrera elástica tratando de hacer rebotar su espalda, pero ella se movía con la fuerza de un cohete, y mientras el efecto la ralentizó considerablemente, sin embargo, atravesó, su aceleración era demasiado para ser atropellada. Jinjo cayó al suelo con incredulidad mientras se acercaba a él, y luego, justo cuando su puño estaba a punto de conectar, sonrió, y cuando su mano golpeó, en lugar de su cara engreída, fue una barra dura de sólido acero. Se quedó allí por un momento, cuando se dio cuenta de que Jinjo no se había retirado a ciegas, sino que había regresado a donde estaba su espada en el suelo, antes de que el hombre le dijera, con un tono enloquecido en su voz: «Eso casi me atrapa, loca, pero ahora esta pelea ha terminado». Y luego, antes de que pudiera reaccionar de otra manera que no fuera endurecerse lo más posible, decenas de rayos láser brotaron de la parte plana de la hoja en la que descansaban sus manos, cada uno de ellos golpeó contra ella con el poder de un camión. Tatsuki fue derribado casi de inmediato y clavado en el suelo un momento después, ya que el asalto no cedió en absoluto. Podía sentir los golpes incluso a través de su armadura, y mientras continuaban sin pausa, casi podía sentir que su determinación comenzaba a resquebrajarse. Si él seguía así, ni siquiera tendría tiempo para respirar, y luego, justo cuando pensó que no sería capaz de aguantar más, Jinjo se detuvo, pero se dio cuenta de que era solo porque, mientras continuaba con su embestida, se había estado acercando lentamente y no había colocado la punta de su espada en ángulo recto en su esternón, manteniéndola inmovilizada y dejándole claro que si intentaba algo, él reiniciaría sus ataques de energía, excepto que esta vez sería a quemarropa, y ella sería incapaz de evadirlos en absoluto. Él la miró, con una sonrisa muy engreída y amenazadora en su rostro, y continuó: «Entonces, ¿hay algo que quieras que le diga a Kurosaki antes de que te mate? Siento que le gustaría escuchar tus últimas palabras, sería un buen regalo de despedida». Tatsuki le escupió en la cara y respondió enojado: «Simplemente usarías cualquier cosa que diga contra él cuando peleas, para que pierda la concentración en el momento adecuado. Conozco tu tipo y no obtendrás nada de mí». La sonrisa de Jinjo se convirtió en molestia cuando respondió: «Que así sea, entonces, puede que no parezcas uno, pero esos eran los poderes de Shinigami que estabas usando, los he visto en acción antes. Y dejé de salvar vidas de Shinigami. Hace mucho tiempo».
Tatsuki no tenía idea de si había algo más que pudiera hacer, así que hizo lo primero que se le ocurrió, agarró la espada antes de que Injo pudiera disparar mientras gritaba, tratando de mentalizarse para que el ataque funcionara. Entonces yo te llevaré conmigo. No fue nada fácil despertar la emoción cuando todo lo que quería sentir era desesperación, pero se las arregló para reunir lo suficiente al pensar que al menos evitaría que Ichigo tuviera que luchar contra este bastardo, y luego dejar que la electricidad sueltos por todo su cuerpo y, gracias a la espada que los conectaba, también por todo el de Jinjo, la luz mostró una vista aterradora ya que por un momento hizo que todo dentro de su campo de visión brillara en tonos de gris claro y blanco cegador. Luego la soltó, y su enemigo se tambaleó hacia atrás, cayendo al suelo un momento después. Terminó en una posición medio sentada, medio agachada, mientras que Tatsuki, ahora que ya no tenía su enorme espada inmovilizándola contra el suelo, fue a levantarse, aunque solo logró arrodillarse, y aún así, los espasmos de la cantidad de electricidad que había corrido a través de su propio cuerpo le dejaron en claro que no iba a poder pelear de nuevo en el corto plazo. Aún así, movió sus ojos hacia Jinjo, satisfecha de que al menos había detenido al tipo también, excepto que cuando miraba, vio que, lento pero seguro, usando su espada como una muleta, se estaba poniendo de pie. Tenía quemaduras eléctricas por todas partes, y ella podía ver que también estaba teniendo espasmos, su pierna izquierda en particular parecía no querer sostener su peso, y él seguía entrecerrando el ojo derecho como si tratara de quitarse algo de encima, pero sin embargo, podía moverse, y si podía hacer eso, podía luchar. De hecho, Jinjo la miró con el único ojo bueno que le quedaba y gruñó, vengativo. Tú, loca, perra, voy a matarte. Su espada comenzó a brillar, como si cargara por un rayo. Aparentemente las heridas habían sido suficientes para que ahora necesitara algo de tiempo para disparar una en lugar de dispararlas rápidamente, pero eso era un consuelo difícil cuando ella no podía defenderse por más tiempo, por lo que solo una la mataría. Todavía trataría de aguantarlo, por supuesto, invocando toda su determinación para no dejar que el Fullbringer riera el último, y luego, de repente, una ráfaga de luz azul brillante se estrelló contra Jinjo, estrellándolo contra la azotea. Piso mientras enviaba su espada volando fuera de su agarre. El Fullbringer se quedó inmóvil por un momento, luego trató de levantarse de nuevo con extremidades temblorosas, solo para que otro estallido de luz azul lo derribara. Tomó dos más, antes de finalmente detener cualquier intento de levantarse de nuevo, y para entonces los ojos de Tatsuki se habían movido hacia el cielo. Una vez que estuvo seguro de que su enemigo no intentaría moverse más, Ishida se movió con tal velocidad que Tatsuki no pudo seguirlo, y luego estuvo a su lado, ayudándola lentamente a ponerse de pie mientras le preguntaba, su tono neutral. Yo me alegro de que hayas sobrevivido, Arisawa. Estos Fullbringers pueden ser un poco difíciles de dejar. Ella lo miró incrédula. Había perdido, él era la única razón por la que estaba viva, y él los llamó engañosos. Pero luego Ishida agregó, mientras creaba una construcción liviana similar a una silla y la sentaba en ella. ¿Dónde están todos los demás, sabes? Tatsuki asintió y respondió entre toses. Esa descarga eléctrica también había hecho un número en sus órganos, al parecer. Orihime y Sado estaban luchando contra los otros tres Fullbringers. Ichigo y Kuchiki están luchando contra un hueco allí. Ella señaló, lo que hizo que Ishida entrecerrara los ojos mientras murmuraba. Ese es el hueco más fuerte que he visto en mi vida, necesitarán mi ayuda. Luego la miró y agregó, su pregunta sonaba sorprendentemente neutral. Arisawa, hiciste suficiente por ahora. Ese Olou no será tan fácil como lo fue este Fullbringer, y estás herido. Pero esperar aquí es peligroso, el Fullbringer podría recuperarte en cualquier momento. ¿Quieres que te proteja yo mismo, o prefieres que te deje en un lugar seguro antes de ir a ayudar a Kurosaki y Kuchiki? Tatsuki realmente no quería que Ichigo viera la condición en la que un solo enemigo, que aparentemente Ishida pensó que era fácil de vencer, la había reducido, pero quería que él saliera aún menos herido, así que se tragó su orgullo y dijo, reuniendo toda su determinación restante. Llévame contigo, es posible que no me quede mucha pelea, pero creo que aún podría lograr un buen golpe, si tengo la oportunidad. Ishida pareció aceptar su autoevaluación y conectó su silla a su propia plataforma, antes de que se fueran a unirse a Ichigo y Rukia en su pelea. Rukia retrocedió unos pasos mientras Kaien avanzaba hacia ella.
En retrospectiva, era estúpido esperar que Grand Fisher pudiera ser derrotado tan fácilmente como simplemente tener un camarada que no estaba tan afectado por el anzuelo que había traído, no habría sido capaz de matar a tantos como lo había hecho si pudiera ser derrotado tan fácilmente. Aún así, al menos tenía que intentar algo. Podía ver que Ichigo estaba en la misma situación que había estado antes, apenas logrando defenderse mientras su madre seguía atacándolo y el gran pescador soltaba un tentáculo ocasional en su dirección. Cada vez que intentaba desconectarse por completo, claramente no quería que aprovechara su Shumpo para alejarse un poco. Ella, al menos, no estaba teniendo ese problema, en parte debido a las barreras que había sembrado en el aire entre ella y el gran hueco, pero también porque no había aterrizado en ningún momento durante la batalla, y Kaien parecía no estar dispuesto para seguirla en el aire. No estaba segura de por qué. Tal vez se debió simplemente a que no pudo hacerlo debido a cómo Grand Fisher había ensamblado el cuerpo falso en el que estaba, o tal vez porque se dio cuenta de que no era necesario. Después de todo, la estaba lastimando lo suficiente con solo hablar. Sabes que fue tu culpa, Rukia. Tu deseo de mostrarte digno del rango, de demostrar que no te lo habían dado solo por tu familia, es por lo que llevas al equipo a la emboscada. Si no lo hubieras Miyako no habría tenido que venir a rescatarte, y yo tampoco. Gritó de vuelta, tratando de reunir la fuerza para golpear a su antiguo amigo con justificaciones en las que no creía. No fue por eso, no lo fue. Estaba tratando de tomar la decisión correcta, no de alimentarme. Miego. No lo estaba. La respuesta de Kaien fue despiadada cuando respondió. ¿Importa? Los dos aún estaríamos vivos, pero por tu arrogancia. Pensaste que tenías habilidades que te faltaban. No eres un líder, nunca lo fuiste. Y nunca lo será. Rukia quería gritarle que no era cierto, que aún podía ser una líder, pero no podía, no cuando había estado evitando tanta responsabilidad como podía los últimos 2 años desde que sucedió, no cuando había pedido un traslado a la 12ª división porque la oferta del capitán Ukitake del antiguo rango de teniente de Kaien se había sentido como una bofetada, como si estuviera siendo recompensada por haber causado la muerte de su mentor, cuando incluso su último intento de liderar en un entorno de tan bajo riesgo como el del reino de los mortales casi resultó en que todo su equipo fuera aniquilado por un pequeño puñado de enemigos que apenas estaban a la par con un hueco de nivel medio o un oficial Shinigami sin asiento en términos de poder. Sintiendo su falta de reacción a su burla, Kaien dio un paso adelante mientras continuaba, en un ambiente oscuro. Sabes que tengo razón, siempre lo has sabido. Mereces sufrir lo mismo que nosotros, así que deja de correr y ven aquí, déjate castigar junto con el resto de nosotros. Rukia podía sentir que casi se rendía, pero sabía que eso no resolvería nada mientras gritaba. Incluso si soy culpable, eso no cambiaría nada. Podemos destruir este hueco y salvarlos a ambos del infierno en el que los está manteniendo. Por favor, lucha conmigo en su lugar. La risa de Grand Fisher hizo eco en el aire ante eso, mientras se burlaba de Rukia por su pedido. Él no tiene la capacidad de hacer eso. Su mente puede ser suya, pero su cuerpo es completamente mío, y no puede hacer nada con él a menos que yo lo apruebe primero. Él no podría desafiarme más de lo que lo harían mis dedos. E incluso si pudiera, no pelearía a tu lado. La última vez que lo hice, me costó la vida. No mereces mi ayuda. Y todo lo que te di antes, lo recuperaría si pudiera. Esas palabras dolían más que cualquier ataque físico, más doloroso que una roca rompiendo sus costillas, ya que Rukia no pudo evitar recordar toda la amistad que Kaien le había ofrecido, la broma, las lecciones, el tratarla como a un igual, y la idea de que todo había sido una pérdida de tiempo para él, era demasiado para soportar. Podía sentir que se le rompían las lágrimas, mientras intentaba y fallaba en encontrar algo que pudiera hacer, cuando de repente, un grito llamó su atención. Se giró y vio lo que parecía un pequeño meteorito en llamas, cayendo del cielo para estrellarse contra la madre de Ichigo Kurosaki, enviándola tambaleándose hacia atrás, desgarrándole uno de los brazos y prendiéndole fuego, mientras el meteorito seguía gritando. Por un momento más antes de que las llamas finalmente se calmaran. Los ojos de Rukia se agrandaron al ver la condición en la que se encontraba Tatsuki. La niña estaba magullada, golpeada y quemada en cualquier parte visible de su cuerpo, mientras que su ropa era una ruina andrajosa y la sangre la estropeaba por todas partes. Aún así, a pesar del hecho de que claramente no podía moverse, tenía suficiente fuerza para hablar, y de hecho gritar, mientras miraba a Ichigo con una furia que claramente había sido lo que estaba alimentando el fuego bajo el que había estado previamente. ¿Qué estás haciendo, idiota? Estás peleando peor que un niño de preescolar.
Se suponía que me dejarías algo para contribuir, no dejar que yo tenga que hacer todo el trabajo yo mismo. Ichigo parecía atónito ante eso, pero Masaki desarmado se había vuelto hacia Tatsuki con una mirada de odio mientras decía, no sé quién eres, pero voy a hacerte pagar por... Si puedes. Ni siquiera recuerdes quién soy, tampoco voy a aceptar tus regaños habituales, vieja. Ahora deja de molestar. Eso detuvo a Masaki en seco, pero detrás de ella, Ichigo había bajado la cabeza, mientras algo oscuro y peligroso que se parecía mucho al odio parecía arder en sus ojos. ¿No sabes quién es ella? ¿Estás seguro de eso? Porque realmente, Masaki se giró lentamente para mirar a Ichigo, expresión ilegible cuando el niño se enderezó, mirando a su madre mientras colocaba el índice de su mano libre junto a su frente mientras decía, vamos, si no puedes recordarla, tal vez puedas. ¿Leer su nombre de mi cabeza? Lo estoy pensando ahora mismo. No debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Solo di su nombre. ¿No puedes? Como no recibió respuesta, Ichigo negó con la cabeza y dijo, casi gruñendo, así es como es. Realmente no tienes sus mentes, ¿verdad? Tampoco puedes leer las nuestras, para el caso. Solo lograste robar algunos de sus recuerdos cuando los mataste, de alguna manera, pero eso es todo lo que tienes, una pequeña cantidad de trucos y mucho humo y espejos para cubrir tus mentiras. Los ojos de Rukia se abrieron como platos ante el comentario de Ichigo, y cuando volvió a centrar su atención en el repentinamente silencioso Kaien frente a ella, se dio cuenta de que tenía razón. Por eso Kaien no estaba peleando, porque el Oyou no tenía idea de cómo hacerlo pelear. Y aunque había sido capaz de decir muchas cosas personales, la mayor parte podría haberlas aprendido durante su última pelea, sin mencionar el contexto por haberse comido a casi todo su escuadrón. El monstruo probablemente se dio cuenta de que ella también, al igual que Ichigo, había descubierto su truco, ya que Kaien abrió la boca para hablar de nuevo, pero Rukia no lo dejó. Hizo un movimiento con el brazo mientras chasqueaba los dedos en un ritmo complicado que se había aprendido de memoria hacía mucho, mucho tiempo, y la marioneta quedó rodeada en una jaula dorada ineludible, que un momento después simplemente desapareció de la existencia. Podía sentir sus músculos aflojarse por el esfuerzo, pero por una vez, a Rukia realmente no le importaba. La razón por la que normalmente no usaba Aikido tan poderoso tan casualmente, y más bien lo guardaba para emergencias, especialmente ahora que no tenía su Zanpakuto al que recurrir, era la combinación de lo agotador que era y lo desastroso que era. Podría equivocarse si se lanza mal. Y aún así, desterrar por completo de la existencia la burla de su amiga se sentía más bien que cualquier cosa que hubiera hecho en mucho tiempo. Grand Fisher dejó escapar una risa oscura, y Rukia vio que Ichigo había atrapado a su madre falsa de manera similar en una jaula de hielo y avanzaba hacia el Oyou de la misma manera que ella. A pesar de esto, su enemigo no parecía intimidado en absoluto mientras le brotaban todos sus tentáculos, cada uno con un nuevo en la parte superior mientras decía, es posible que hayas logrado encontrar la voluntad para luchar contra mis cebos resucitados, pero puedo desplegar un ejército completo de ellos si es necesario. ¿Realmente no pensaste que derroté a tantos enemigos solo engañando a la gente con ilusiones, verdad? Tú. Ichigo y Rukia comenzaron a correr hacia el hueco, pero ella podía ver que no llegarían antes de que los huevos en los tentáculos terminaran de abrirse, pero antes de que pudieran, cada huevo fue destruido por flechas de energía azul que golpeaban infaliblemente desde el cielo. Entonces Ishida comentó, en un tono muy práctico. Supongo que no debería sorprenderme que Shinigami tuviera problemas con lo que un Kinki puede hacer fácilmente. El gran pescador pareció sorprendido por el ataque, lo que permitió a Ichigo, que estaba más cerca, alcanzarlo y cortar su máscara, cortándola en dos. Sin embargo, en lugar de alejar el hueco como lo haría normalmente un golpe a la máscara, el cuerpo simplemente se partió en una pasta blanca, cayendo al suelo en mitades separadas. Rukia e Ichigo lo miraron con clara perplejidad antes de escuchar la risa de Grand Fisher levantándose desde un ángulo diferente de la azotea. Cuando giraron, Rukia se dio cuenta de que, durante la batalla, habían perdido de vista por completo al primer títere aparecido, y eso fue lo que se levantó lentamente de su posición en el suelo, luciendo una mirada que parecía una mezcla de Kaien y Masaki. Lo hiciste bastante bien, debo admitirlo. Y dado que siento que mi propósito aquí se ha cumplido, y te has retrasado lo suficiente, creo que por una vez buscaré una comida más fácil y te dejaré en paz.
Incluso mientras hablaba, su forma había cambiado lentamente, reconfigurándose de nuevo en su enorme cuerpo, y luego saltó con una fuerza increíble, regresando a la azotea donde, Rukia recogió el cuerpo inconsciente de Jinjo antes de abrir una lágrima en realidad que se escapó bien. Ichigo se acercó a Rukia ante eso, con el ceño fruncido mientras decía, ¿entonces fallamos? Rukia hizo una pausa, luego sacudió la cabeza, una sonrisa cansada creció en su rostro cuando dijo, no, no lo hemos hecho. Puede que no haya sido capaz de seguir a Yukio, pero como sabíamos que eso podía pasar, escondimos un rastreador en su consola de juegos. Si regresamos a Kisuke, deberíamos poder rastrearlo. Abajo. Luego se movió para usar la curación de Kido para la que todavía tenía energía en Tatsuki. Incluso mientras lo hacía, sin embargo, no pudo evitar sentir una sensación de temor creciendo dentro de ella. Grand Fisher había estado jugando con sus emociones, eso era obvio ahora, pero aún tenía razón. Ella no era material de líder, y una vez más solo había logrado sobrevivir gracias a la suerte, y con Tatsuki una vez más mucho más herido de lo que debería haber estado. Rukia solo podía esperar no volver a estropear las cosas de esta manera contra Hirako Shinji. Si cometía un error contra un oponente de su calibre, temía que la suerte no fuera suficiente para que su nuevo equipo lo superara de una pieza. La recuperación de Injo fue más rápida de lo que Grand Fisher había esperado. Tan pronto como ya no estaban en el reino de los mortales, volvió a ponerse de pie, incluso si tuvo que usar su espada como muleta. Luego, se volvió hacia el hueco con un tono acusador, apuntándolo con un dedo mientras decía, ¿qué fue eso al final? Puede que no haya podido moverme, pero podía ver bastante bien. Te he visto estallar esos clones tuyos mucho más rápido que eso, y eso es sin considerar que podrías transformar cada uno de ellos en tu forma real y mantener el ejército creciendo exponencialmente. Y dejaste que ese chico Kinki te golpeara. Estuviste estático casi toda la batalla en lugar de teletransportarte. A través de tus tentáculos como lo hiciste cuando derribaste a 6 de su clase al mismo tiempo que diezmaste a mi antiguo equipo. Grand Fisher dejó que su sonrisa se agrandara ante eso, y se desvió con un tono divertido. Porque, me siento honrado de que tengas una gran estima por mis habilidades. Realmente es maravilloso recibir tales elogios. No me jodas, monstruo. Podrías haberlos matado a todos cuando quisieras, pero los dejaste escapar. Ahora, eso no es cierto. Podría haber matado a algunos de ellos, ciertamente, tal vez incluso a los 4, pero no sin lastimarme, y los 2 que enfrenté eran mucho más hábiles que el Shinigami promedio. Simplemente hice lo sensato. Cosa y no asumió riesgos inútiles. ¿Cómo hubiera sido inútil destruir a los enemigos que se interpusieron en mi camino tantas veces? Eso es porque los necesitamos vivos. Jinjo se giró repentinamente ante la voz detrás de él, pero luego se burló cuando la figura familiar de un Shinigami alto con cabello negro largo y ondulado y una pequeña cicatriz junto a su ojo izquierdo y dijo, dándose la vuelta, ¿a qué juego estás jugando ahora, Gran Fisher? Me estoy cansando de esto. Los ojos de Jinjo se abrieron como platos, y saltó hacia atrás cuando el Zanpakuto lo golpeó, logrando evitar cualquier cosa menos un corte menor en su mejilla que dejó una delgada línea roja debajo de sus ojos. El Fullbringer miró sorprendido. Había sido golpeado suficientes veces tanto por los huecos como por el Zanpakuto del Shinigami como para notar la diferencia entre los dos. Con los ojos muy abiertos, susurró, ¿Cómo llegaste aquí? El Shinigami inclinó la cabeza hacia la derecha. Grand Fisher se había esforzado mucho en replicar ese movimiento en particular en las copias ocasionales que hacía del hombre, ya que tenía que usar los recuerdos de otros que lo vieron, en lugar de los mejores recuerdos que tenía. Consiguió al comer a la persona a la que se estaba imitando, y luego le dijo a Jinjo, en un tono confuso, ¿ya no me reconoces, Jinjo? Todo esto es parte de nuestro plan, ¿recuerdas? Tú mismo lo inventaste. Los ojos de Jinjo se llenaron de confusión por un momento, pero luego se abrieron como platos cuando dio un paso hacia adelante y dijo, por supuesto, lo siento, Tsukushima, me tomó un momento recuperar los recuerdos que tuviste. De eliminado, pero ahora. Grand Fisher dejó escapar un gruñido de molestia, y sus afilados tentáculos se cortaron a la vez en un abrir y cerrar de ojos, destrozando al Fullbringer gracias a cómo Tsukishima le había hecho bajar la guardia. Luego le dijo al Shinigami, sintiéndose muy divertido con todo, no es que me moleste la comida, pero quiero que le digas a Lord Jin que sigo pensando que esto fue un desperdicio.
Tsukishima se encogió de hombros. Ya te lo dije, solo puedo insertarme en los recuerdos de aquellos a los que hiero mientras se libera mi Shikai. En el momento en que lo selle, los recuerdos reales se reafirmarán y, a diferencia del Capitán Ichimaru, no puedo mantener mi Shikai constantemente liberado por todo el tiempo que quiera. Es el único Shinigami que conozco que realmente puede hacer eso. Sí, me lo dijiste 1.000.000 de veces, pero sigo pensando que podría haber manipulado a este idiota para que cumpliera nuestras órdenes por un poco más de tiempo. Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir, si queremos recuperar el Ougyoku. Antes de que lo hagan nuestros enemigos. Tsukishima negó con la cabeza. Hubiera sido inútil, incluso si hubieras logrado justificarle que no mataste a Rukia y a su equipo, habría seguido sospechando, y si se hubiera dado cuenta de algo en el momento equivocado, podría haber descarrilado por completo los planes. Es mucho mejor deshacerse de él ahora, antes de que se convierta en un problema. Grand Fisher se encogió de hombros cuando comenzó a comerse los restos del Fullbringer, incluso cuando preguntó: ¿entonces, qué sigue? Dejar que tus amiguitos eliminen al ladrón fue un buen plan, pero si la sociedad de almas se pone manos a la obra, las cosas se volverán mucho más complejas. No te preocupes por eso. Los planes ya están en marcha, incluso en caso de que no podamos robarlo nosotros mismos. Al final, solo sigue nuestras instrucciones y la victoria será nuestra.